Todos estos son edificios industriales. Estamos hablando de lugares donde se hacían barcos, hacía todo un proceso, había carpinterías, herrerías. Bueno, esto es lo que se transformó en esta nueva centralidad. Entonces, lo que decimos es, la isla del Luar, que está frente al centro histórico, se transformó en una zona, en una nueva centralidad que también tiene sus propios valores. Se descubre el río Luar como un eje identitario en ese eje Nantes-Saint-Nazaire, y la intervención fue a largo plazo porque comenzó en los 90 y prácticamente en el 2000-2010 estaba consolidada. Y esto es una reflexión. En Argentina trabajamos para el corto plazo y ese es un error. Más allá de la administración o la cantidad de administraciones que estén, hay que tener proyectos a largo plazo y que lo siga el que viene. Si queremos todo cortoplacista porque es mi gestión, estamos fritos. En lo patrimonial estamos mal. No hay que pensar en que es uno el que lo tiene que hacer, es el país, es la ciudad. Entonces hay que pensar a largo plazo, con planes de manejo, con planes de gerenciamiento, con planes que piensen el inmediato, pero que piensen también el futuro de ese lugar. Fíjense los hangares, son barracas. Esto yo le podría decir, está en Mar del Plata, está en Buenos Aires, está en Córdoba. Fíjense, estas mismas estructuras son las que hoy tienen esta máquina de los animales, tienen el hangar, tienen todos los boliches, los bares, una parquización, o sea, empezar a trabajar también este territorio en un parque urbano, o sea, de la nada lo convertís en un parque urbano, con equipamiento urbano, con iluminación. Bueno, fíjense cómo levantó un lugar respetando las estructuras, porque que yo vea, acá no hay nada raro. Ahí lo tienen, estas son las estructuras, las máquinas fantásticas, colas y colas para subir a este elefante articulado que te lleva por toda la costa. Y hay también un taller para esas máquinas donde lo pueden hacer los chicos y demás. O sea, es pensar creativamente, innovadoramente, en qué hago con ese patrimonio ocioso. Acá nos metemos adentro de uno de estos hangares. Ahí tienen el lugar donde se hacen estos animales, estos bichos. Ahí está. Este elefante dando vueltas. Esta, por ejemplo, que era parte de la administración de los astilleros, se convirtió en una escuela-taller. Una función que venía muy bien para eso. Y acá tienen todos subidos al elefante. Por supuesto te cobran sus buenos pesos, pero ¿quién te quita lo bailado de haber estado arriba del elefante? Y acá estamos adentro del taller de las máquinas. Fíjense, todos prototipos y maquetas en distintas escalas, que incluso los chicos, este es un lugar fantástico para los chicos. Y acá se enseña a hacer esos oficios. Y acá está, la permanencia de lo que me refiere al pasado. Las enormes grúas, todo lo que tiene que ver con ese pasado industrial, que yo no lo tiro por la borda, yo lo asumo, y es un valor agregado para esta nueva centralidad, porque cuenta la historia de lo que fue. Este es uno de los hangares, todos bolichitos, ahí tiene, y todo un borde del río maravilloso, donde inclusive se hacen concursos. Esto, por ejemplo, nace de un concurso que era hacer obras de arte, o un equipamiento urbano si quieren, un artista muy reconocido, que todo ayuda, fíjense, a esa renovación, a esa nueva apuesta al espacio urbano. La casa de los abogados no son tontos, rápidamente se van a poner ahí, fíjense, al lado de este patrimonio, ¿no? Menor si quieren. Acá está la casa de los abogados. ¿Qué tal? O sea, rápidamente estas nuevas centralidades son muy buscadas porque además ya adquirió otro prestigio la zona, con lo cual tiene lo suyo, ¿no? Instalarse allí. La Escuela Nacional de Arquitectura se viene a esta nueva centralidad de Nantes.
Un edificio muy interesante también, ¿eh? Y entonces ya esto se llena de jóvenes, se llena de profesionales, o sea, tiene una vida y una dinámica absoluta. Miren, la Escuela de Arquitectura desde el río. Estos arquitectos son pudientes. La Escuela de Arquitectura. Muy bien. Nos vamos a otra centralidad urbana. Madrid y el río Manzanares. Que uno iba a Madrid y ni sabías que había un río, porque siempre estuvo anegado, desperdiciado, no tenía ningún valor paisajístico, con lo cual, la verdad que nadie se acordaba. Yo misma me sorprendí, digo, ¡ay, el río Manzanares! Sí, lo ves en el mapa, pero la verdad que no lo tenés en cuenta. Y también en esta zona, el municipio se propuso un plan de renovación urbana, el propio Ayuntamiento de Madrid, ¿no?, que lo llamó el Nuevo Madrid. Fíjense esta cosa del nuevo, nueva centralidad, Nuevo Madrid. Es decir, descubrir que hay otras posibilidades. No siempre es la Madrid de la Gran Vía y de Cibeles. Entonces, bueno, vamos a ver qué hacen con este tema. Ellos lo que se proponen es transformar el sur-oeste, es decir, todo ese gajo, ese sector suroeste de la ciudad. Para eso soterran, o sea, meten para adentro la M30, que era una avenida de circunvalación. ¿Esto qué hace? Facilita los espacios peatonales en el centro. Y se proponen un gran eje medioambiental que devuelva el río a los madrileños. O sea, que la gente ya vaya al río, pasee por el río, tenga posibilidades de ir costeando ese río. Lo más importante es que es una gestión mixta, privada y pública, que yo siempre creo que es la mejor de las gestiones. Porque la gestión estatal sola, sí, puede hacer varias cosas. La gestión privada sola puede hacer varias cosas, pero no hay nada que hacer. Cuando estos intereses se suman, gana el patrimonio, ¿no? Esa concertación que hablábamos ayer. Entonces, el posibilitar hacer una gestión mixta llevó a que se hicieran planes de adecuación de viviendas, se ayudaba al vecino para renovar sus fachadas, si el vecino ponía lo que tenía que poner, pero el gobierno le decía, bueno, yo te ayudo. Y líneas de acción. Todo plan tiene que tener líneas de acción, ejes de acción. Primero, la rehabilitación, o sea, poner en valor los edificios. Segundo, la revitalización y renovación del área. Nuevos usos y actividades. Cuando la ciudad o este sector de ciudad no da más, porque no tiene uso, porque son incompatibles, porque está ocioso el patrimonio, hay que buscar nuevos usos. Y entonces, fíjense hasta lo que se arriesgaron. Modificaron el plan urbanístico. ¿Cuántas veces decimos, este plan urbanístico, este código de edificación de la década del 40 a la década del 50, ya no sirve? ¿Cómo vamos a poner en práctica un plan urbanístico del 50, de los 60, de los 70? Cuando todo era distinto, aún nuestro concepto del patrimonio. Ayer hablábamos de cómo esto ha evolucionado. Entonces, por favor, no podemos estar con estructuras viejas. Entonces, lógicamente, los madrileños dijeron, vamos a modificar el plan urbanístico, porque tenemos cómo y sabemos por qué lo queremos hacer y cómo lo queremos hacer. Entonces, vamos a ir viendo eje por eje, los conjuntos de renovación urbana. Fíjense, el plan incluía 9 en total en 47 hectáreas. Entonces, estos conjuntos son áreas de centralización de gran potencial para regenerar y renovar física, social y económicamente, incluyendo los nuevos edificios. Los beneficiarios, ¿quiénes se benefician con esto? En el ámbito de actuación del plan hay residentes 78.000 personas. Eran 1.800 edificios, 30.000 viviendas y 3.100 locales dedicados a actividades económicas. Quiere decir que fíjense la cantidad de personas que se benefician, con lo cual cierra en lo social también. Porque si cerrara solamente en un aspecto, pero no en el social,
creo que el plan podía haber sido más pálido, ¿no? Menos influyente. Pero cuando ustedes se ponen a ver qué se gana, qué se pierde, quién se beneficia, cómo es eso de ese movimiento social, yo les aseguro que todos aplauden los planes. El tema es cuando no pensamos en esos beneficiarios. Plan de infraestructuras, el otro rubro, uno era la vivienda, el otro son las infraestructuras. ¿Para qué? Mejorar la calidad del agua del río Manzanares. Problemas de agua, de insalubridad, no se podía ni acercar uno al agua, bueno, me hace acordar al Río de la Plata, ¿no? Me hace acordar a esos lugares donde realmente el factor ambiental, las lagunas en Venecia, que tienen que tener un saneamiento permanente. Sí, cuando uno tiene estos problemas, bueno, hay que solucionarlos, ¿no? Entonces se hace todo un plan de actuación para trabajar en esa mejora de la calidad del agua en el río Manzanares. Y por supuesto, todo plan, como todo plan, tiene su etapabilidad, tiene su sectorización, por dónde empiezan, por dónde sigue, dónde se va ejecutando, O sea, está todo planificado previamente. Acá seguimos viendo esta maquetización, estos renders, donde nos van trabajando cada sector y esa etapabilidad en el tiempo, insisto, no es para mañana, hay que pensarlo a futuro. Cada etapa en su momento. Fíjense cómo se van saneando estas áreas de borde al río que eran realmente de nadie, un lugar de nadie. Inclusive todo el saneamiento del agua en paralelo, inclusive el soterramiento de la avenida, bueno, es como una gran autopista, no me salía la palabra. Incluso lugares muy anegados, como era el matadero Legazpi. El matadero que había sido desafectado hace muchísimas décadas. Entonces la estructura era una estructura ociosa. A ver, ¿qué hago? ¿Lo demuelo? ¿Lo dejo? ¿Para qué lo uso? Rápidamente meter esto en el plan, en ese plan de rehabilitación y de refuncionalización. Y hoy esto se convirtió en un centro cultural maravilloso, el Legazpi. Entonces, ¿por qué? Pero porque estuvo inserto en un plan. No decidiendo esto después en 10 años aquello y en 10 años lo otro. Fíjense lo que era el matadero, es decir, una estructura maravillosa de edificios, bueno, que habían tenido una utilidad y habían dejado de desarrollarla, se había cerrado. Hoy lo que es el matadero, conjunto del matadero Legazpi, con una cantidad de posibilidades culturales, sociales y demás, que realmente hizo que ese patrimonio tuviera una sostenibilidad que antes verdaderamente no tenía. ¿Perdón? El matadero Legazpi hoy. Las alas del escritor, las alas de las letras. Y fíjense, dejando la estructura interna muchas veces a la vista. No era una arquitectura funcional, era una arquitectura utilitaria. ¿Qué le vamos a poner? ¿Volutas, cornisa? No tiene sentido. Entonces, se capitaliza este recurso que era el patrimonio y se le da una utilidad. También yo les decía la gestión mixta, pública-privada. El plan prevé la rehabilitación de edificios, espacios privados, revitalizando actividades económicas, haciéndolas más sostenibles. Por supuesto, para ayudar al privado, hay ayuda pública e incentivos. Yo no te dejo solo. Vos hacés algo y yo ayudo. El diagnóstico del sector en donde se aplicó el plan, 30% de edificios, ¿qué pasaba? Carecían de ascensor. El plan opera sobre 22.000 a 30.000 viviendas, es un número. Entonces, ¿qué se le decía al vecino? Mirá, vos tratá de arreglar las escaleras, el foyer, las zonas comunes. Yo te ayudo con la restauración de la fachada. O sea, en esa concertación era ayudado el vecino o el propietario. Y si esto se logró sobre 30.000 viviendas, es un número, a lo largo de todo ese borde del río. Evidentemente podemos hablar de una estrategia innovadora e integral
porque contribuyó a transformar la relación entre el centro histórico, el Madrid histórico, el río y esos distritos limítrofes a lo largo del río. O sea, cosió urbanidad. No solamente el centro histórico. Hoy vas al centro histórico y después te vas a caminar por el río Manzanares y te llegás al Legazpi. Se dio la posibilidad de conectar cosas que estaban urbanísticamente separadas. Fíjense lo que soy. Yo le mostré una foto anterior. La nada. ¿Esto qué significó? La recuperación de las fachadas, la parquización, el parque urbano, la vegetación, la iluminación, la señalética, las calles, el saneamiento del río. Esta zona se transformó totalmente. Entonces, pensemos qué hacemos con esos reductos que la verdad no sabemos qué hacer porque han llegado a un estado máximo de deterioro, ¿no? Se reactivaron los comercios, yo les había dicho, no solo las viviendas. El plan incluye la rehabilitación del sector comercial, potenciando ¿qué? El comercio diario, el de abasto, el que iba a la señora y compraba las naranjas, las papas. Eso Madrid extraña mucho porque es una cultura del comercio diario. A nosotros también se nos transformó, primero con los chinos y después con los supermercados. Pero a mí no me da lo mismo ir a un chino o a un supermercado que al señor de la esquina. Y eso tiene que ver con la cultura madrileña. Entonces se volvió al comercio de barrio. Fíjense qué maravilla, una cosa que parece tonta. Entonces, por supuesto, estos comercios también aparecieron a escala municipal. ¿Cuántas veces acá en Buenos Aires estaba el mercadito municipal? Madrid hizo un plan de recuperación de los mercados municipales. Hoy van al de San Antón, al de San Miguel, son mercados recuperados como el del abasto nuestro. Es maravilloso eso. Fíjate una cosa que uno dice, ¿y esto será? ¿Cómo se magnifica? Y hoy toda la gente va a comer a los mercados municipales. Y este es el nuevo río y su fachada. Un río saneado, un borde saneado, equipado, un paisaje que adquirió nuevamente su vitalidad. Ahora, cada tanto, por supuesto, al Manzanares lo cortaban los antiguos puentes. Pero ya, para esta recuperación a gran escala, necesitaba mayor conectividad. Porque si no vos, para ir de un puente a otro puente, estabas horas. Entonces, mayor conectividad, accesibilidad. Este plan requiere eso. Entonces, se logra la accesibilidad cuando se soterra la avenida, se logra la conectividad llamando a concurso para nuevos puentes. Y hay 7 nuevos puentes conectando hoy una orilla con la otra orilla. Entonces yo puedo venir de cualquier lugar de Madrid y salgo al río Manzanares. El gran eje medioambiental. Fíjense lo que se logra con esta enorme transformación. Este era un puente antiguo, este era un puente posterior del siglo XIX. Y acá tienen cómo esa conectividad empieza a aparecer en tanto y en cuanto empiezan a aparecer otros puentes conectores. Ahora vamos a ver algunos. De esto se pasó a esto. Evidentemente hubo una recuperación urbana fantástica, pero que pensó en términos de ambiente, que pensó en términos de ciudad, no pensó en términos de edificio aislado o de 2 o 3 edificios. Por favor, hoy tenemos que cambiar la mirada. El ambiente, lo verde, todo es igual de importante que lo construido. Conectividad. 33 pasos entre los viejos y los nuevos facilitan el pasar de una margen a otra del río. Muchos de nueva creación porque se tuvieron que llamar a concurso, ¿no? Lo cual promovió también todo un movimiento interesante. Acá está uno de los nuevos.
Además, le da una riqueza, una variedad, porque distintos arquitectos ganan estos concursos. Y este, que se los muestro más de cerca, es el que conecta con el Legazpi, con el Matadero. Este es de un francés, lo ganó. Muy interesante. Fíjense, otro puente, es como un gran gajo, la gran cáscara. Perdón, es el que comunica con Legazpi porque ahí está el Matadero. Entonces, podemos hablar que el proyecto Madrid-Río ya es un espacio con accesibilidad universal, como llaman los madrileños. Ya he logrado conectar todo, para los discapacitados, para la gente que no tiene ningún problema de capacidad diferente, para conectar la ciudad, para conectarla peatonalmente. O sea, se logró algo que cerró y se transformó en una nueva centralidad de Madrid. Pero también Buenos Aires tiene algunas nuevas centralidades. ¿Por qué nos vamos a achicar? Y fíjense qué interesante cuando ya, a mí por lo menos me emociona, que alguien ya de planeamiento urbano y de las áreas estratégicas esté pensando en esas nuevas centralidades. Acá, por supuesto, vamos a tener varias. El polo tecnológico, científico, el distrito de las artes, el distrito de diseño, no me acuerdo por acá cuáles estaban. Yo me voy a quedar con 2 o 3, ¿no es cierto? Pero que realmente creo que han impulsado una renovación urbana y nos hemos podido desembarazar de que todo tiene que pasar en Sant Telmo y Montserrat. Y ya Sant Telmo y Montserrat no da más, no da más. ¿Por qué? Porque tiene una tensión permanente, ¿no es cierto?, entre la gente, los turistas que quieren ir, entre el comercio que quiere ser un comercio ya no diario, sino también, ¿por qué no?, un comercio más grande. ¿Cómo hacemos para sortear los problemas del tránsito? ¿Cómo hacemos para los flujos de gente? Entonces, bueno, dejemos un poco tranquilo a ese centro histórico que está tan presionado y empecemos a pensar con un criterio de descentralización. Un distrito, una de esas nuevas centralidades, es lo que llamamos el distrito polo científico-tecnológico en Buenos Aires. ¿Sobre qué? Sobre el terreno de lo que eran las ex bodegas Giol, en el barrio de Palermo. Así como en Madrid vimos un sentido de oportunidad, en París vimos un sentido de oportunidad, en Londres un sentido de oportunidad, bueno, también acá se decide que estas viejas estructuras de las bodegas, totalmente abandonadas hace décadas, que realmente habían dado la posibilidad de intrusarlas, o sea, se había llenado de gente marginal, es todo un tema. ¿Cómo se hace para mover a esa gente de allí? Llevó años. Entonces, de este paisaje del degrado, como yo llamo, bueno, a otro paisaje que dio esta nueva centralidad al decidir trasladar el CONICET, con todo lo que significa el rubro científico, hoy hay institutos de investigación y demás, a esta zona de Palermo. Esta era la realidad de las ex bodegas Giol hace 10 años, 8 años. Muy bien, distrito polo tecnológico. El gran proyecto, digamos, era aprovechar esta zona de oportunidad. Estos son edificios que tienen que ver con los institutos de investigación, hay 3 o 4, con todo este parque urbano que surge acá, y con la posibilidad que a futuro ya se vayan instalando, por supuesto, nuevas funciones y sobre todo lo que acompaña el comercio, las actividades culturales y demás. Acá tienen lo que era el edificio insignia de las ex bodegas Giol. Lo otro era lo que les mostré, barracas, depósitos sin techo, intrusados, pero este era como el edificio insignia. ¿Vieron ese que uno dice Giol? Que lo identifica rápidamente. Entonces me pareció una decisión estratégica. Ese edificio queda la carcasa,
Pero por supuesto había que hacer un centro de investigación, se le empieza a sumar un volumen. Es decir, queda la huella y esta característica letra de Gioll, se aprovecha todo lo que es la carcasa y empieza a ser parte de una nueva propuesta. Por supuesto, estos edificios no estaban ni catalogados ni nada, o sea, casi iban a la picota, ¿no? Y fíjense cómo a veces, con ese respeto de lo que, por lo menos lo que fue ese edificio, se puede empalmar, yo diría una arquitectura muy digna, contemporánea, que fue haciendo un nuevo paisaje en este polo científico tecnológico. Acá lo tienen, todo lo que es este parque urbano, era una zona de nadie, y la recuperación de las fachadas de este lado y de acá, ese nuevo edificio que se impone realmente agregar por un problema de funcionalidad. Lo llevó a otra centralidad urbana nueva que ha surgido. Ustedes saben que el tema del ferrocarril, por lo menos en Buenos Aires, es igual a todo el país, pero bueno, yo lo centralizo en Buenos Aires. Cuando dejan de estar en uso las playas ferroviarias, los talleres como los de Remedio de Escalada, las vías, o sea que queda solamente Retiro, Constitución, como los grandes ejes de movimiento en ferrocarril, evidentemente era un patrimonio en desuso, era un patrimonio ocioso, que había que tomar ciertas decisiones. ¿Qué pasa en el caso de las playas del ferrocarril de Liniers? La verdad que tenían su valor, o sea que había muchos edificios que quizás tenían una catalogación menor como la cautelar, pero habían sido ponderadas. Entonces empieza esta nueva idea de la nueva centralidad, donde lo existente yo lo tengo, pero tengo que generar un nuevo tejido urbano con nuevo. Es ese maridaje entre lo que está y lo nuevo. Entonces el plan maestro para el nuevo Liniers se propone integrar fragmentos del tejido existente con un nuevo paisaje contemporáneo que empieza a surgir con las nuevas funciones. Se llama concurso nacional y entonces lo que dicen las bases es que entre esos usos públicos hay que incorporar a los edificios patrimoniales. ¿Por qué? Porque eso más la nueva propuesta van a convertir a esta centralidad de Lanús en una nueva centralidad barrial, de Liniers, perdón, en una nueva centralidad barrial. Y esta nueva centralidad barrial es compartida por todas las manzanas aledañas a los edificios propios del ferrocarril. O sea que se está trabajando un área a nivel barrial, esa es la realidad. Aquí tenemos lo que se encontró antes de llamar a concurso. Había esto, todo abandonado. Ya no llegaban las vías, ya no tenían uso, pero una estructura, qué sé yo, firme. Estos edificios no era fácil decir, bueno, demolamos todo. Además estaba la Junta de Estudios Históricos de Liniers, que son unos persecutos tremendos, estaba la Asociación de Amigos de los Amigos de Liniers, o sea, esas fuerzas vivas de la sociedad que también impulsan, ¿no es cierto?, a pensar creativamente. Y bueno, lo que se decide es, vamos a valorar en su justa medida si todos los edificios del conjunto merecen ser preservados o cuáles merecen ser preservados. Y eso se hace una valoración, se hace un fichaje y eso es base del concurso cuando es convocado. Acá tienen, miren lo que es esta estructura, es maravillosa. Esa fue catalogada, por supuesto, para preservarse. Entonces es muy interesante esta reintegración de tejido nuevo con lo existente. Vamos a decir la verdad, los arquitectos podemos hacer cosas maravillosas o cosas terroríficas, con lo mismo, con la misma pauta. Fíjense lo que era esto, además hectáreas, muy importante el ámbito, la dimensión. Entonces teníamos de pronto esta pieza, de pronto una que valía menos y encontrábamos otra que tenía también valor. Acá tenemos otra, el tipo shed, la típica, ¿no es cierto?, estructura de shed. Otra, o sea, calles interiores, chimeneas,
que son un símbolo importante de lo que son estas áreas ferroviarias, tanques. Ustedes saben que lo ferroviario es un sistema, no es la suma de partes, se crea un sistema ferroviario. Fíjense, tanques de agua, estas construcciones realmente menores, estas no podemos compararlas a la que le mostré recién. Entonces había que ponderar y que elegir, ¿no? Contra esta, esas que le mostré contra esta, ¿no? Bueno, también interiores, que a veces nos daban la posibilidad de utilizar un gran espacio interior. No muchas veces tenemos esta posibilidad de tener grandes espacios, Y bueno, esta era la zona, lo que se llamaban las playas de Liniers, y esta es la propuesta que gana, ese tejido urbano nuevo que tenía que compartir con el tejido urbano que había quedado. ¿Cuál era la función? Viviendas de mayor densidad, de menor densidad, comercio.